Si entras a un hangar y observas el tren de aterrizaje de un avión de la Segunda Guerra Mundial, lo único que pensarías es que, que ese diseño es el abuelo directo de la moto que ves cada día en las calles de tu ciudad. Hoy vamos a hablar de un hombre, Corradino d'Ascanio, un genio de la aeronáutica que curiosamente despreciaba las motocicletas, las consideraba sucias, ruidosas y mecánicamente ineficientes. Pero fue precisamente ese poco amor lo que lo llevó a inventar algo que cambió la movilidad humana para siempre. A partir de hoy, aparte de las carreteras, tendremos también este nuevo espacio, aquí, este estudio, donde compartiré con vosotros historias. Y para empezar, os contaré la historia de la primera scooter y su parentesco real con los aviones. ¿Quiere conocer esa historia? Entonces quédate conmigo. Este es el nuevo formato que quiero traer aquí en el canal, compartiendo historias de motos, de lugares, de moteros. Coméntame si te gustaría un video así por semana. Y no olvides suscribirte y activar la campanita. Y claro, dale un like si crees que d'Ascanio era un genio adelantado a su tiempo. Estamos en 1945. Italia está devastada por la guerra. La fábrica Piaggio, que créanme, antes construía aviones, tenía prohibido por los aliados fabricar cualquier máquina bélica. Tenían las máquinas, tenían los mejores ingenieros, pero ya no podían fabricar sus aviones. Enrico Piaggio, el dueño, entiende que el país necesita moverse. Pero claro, con la guerra la gente no tiene dinero para coches y aparte que las carreteras están hecho polvo. Necesitan algo barato, resistente. Primero intentan hacer una moto pequeña llamada Pepperoni. Mentira. Paperino, pero a Enrico no le convence. Es entonces cuando llama a d'Ascanio. Lo increíble de esa historia es que d'Ascanio, al no ser un nombre de las motos, no se dejó influenciar por los diseños que habían en la época. Él no quería ser una moto simplemente, quería ser nada menos que un vehículo de aviación, pero para la tierra. D'Ascanio se puso a trabajar y en 1946 presentó el resultado, que no se parecía a nada visto antes. Como que tenía una forma redondeada, una parte trasera ancha y una cintura estrecha. Cuando Enrico Piaggio la vio, pronunció la frase que quedó para la posteridad. Sembra una Vespa. Parece una avispa. Así nació oficialmente la Vespa 98. No fue solo un modelo, fue un inicio de una leyenda. Ese primer motor de 98 cilindros cúbicos, con el faro colocado directamente sobre el guardabarros delantero, fue el que sacó a Italia del barro de la guerra y la puso a rodar hacia el futuro. ¡Mamma mía! En ese momento nació no solo una marca, sino una categoría entera de vehículos que hoy definimos como scooter. D'Ascanio aplicó tres conceptos de la ingeniería aeronáutica que hoy, 80 años después, seguimos usando. El chasis monocasco, en lugar de usar un tubo de acero soldados como las bicis, por ejemplo, usó una carrocería de chapa prensada. Es exactamente la técnica del fuselaje de un avión. Eso la hacía más ligera y protegía al piloto. El tren de aterrizaje. Vamos, que estamos hablando de d'Ascanio. La suspensión delantera no era una horquilla de moto. No. Era un brazo oscilante lateral, el mismo sistema que usaban los aviones para aterrizar. ¿El motivo? Bueno, quería que si pincharas, pudieras cambiar la rueda en 2 minutos, con solo 3 tornillos, como en un avión de esa época. La transmisión directa, como que odiaba las cadenas porque esculpían grasa y se ensuciaba todo. No, por favor. Así que puso el motor directamente sobre la rueda trasera, eficiencia mecánica pura. Lo que me vuela a la cabeza es pensar en todo lo que ha pasado desde aquel diseño rústico de 1946
hasta lo que conduzco hoy. Aquella primera scooter tenía 98 cilindradas y apenas 3 caballos. Hoy mi scooter tiene casi 40 caballos. Eso es una densidad de potencia que en la posguerra había parecido ciencia ficción. Hoy ese concepto de facilidad de uso ha evolucionado a niveles increíbles. Ya no sufrimos por el carburador, tenemos inyección electrónica de circuito cerrado que ajusta la mezcla según la altitud. Ya no tenemos miedo a que la rueda pequeña patine. Tenemos ABS de doble canal y sensores de efecto Hall que monitorizan la velocidad de rotación miles de veces por segundo. Dascanio buscaba libertad. Hoy la tecnología nos da esa misma libertad, pero con una seguridad y una potencia que él ni siquiera llegó a imaginar en sus planos de helicópteros. La scooter no es una hermana pequeña de la moto, es la evolución de la ingeniería aeronáutica aplicada a la supervivencia urbana. Cada vez que encendemos nuestra moto con una llave inteligente y vemos una pantalla TFT iluminarse, estamos disfrutando del legado de un hombre que no quería ser motos, pero que terminó dándonos el vehículo más icónico del mundo. Aquí, la Vespa, el scooter. Mira qué bonita, esa me regaló una amiga. ¿Se ve? Se ve. Ese aquí es el modelo de 48, mira vos. Y este fue el primer video aquí de este nuevo espacio. Nos vemos en el próximo video, en la próxima ruta, en la próxima historia. Chao.